con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. De parte de La Voz de la Esperanza, te damos una cordial bienvenida a este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Escrituras y extraemos consejos para ti y para mí en estos tiempos tan difíciles. Hace algunas semanas atrás me llamó alguien desesperado. Era temprano en la mañana. Y me dice: pastor, estoy deprimido. ¿Qué hago? En ese momento, no estaba listo para recibir una llamada tan temprano, pero esa persona necesitaba en el momento palabras de ánimo. ¿Has pasado tú por esta experiencia de depresión, ansiedad o algún otro problema que te ha traído un desequilibrio mental? Por ejemplo, nunca llegaré a nada, has pensado. Mi vida no va a ninguna parte, nadie me quiere, no tengo amigos, odio mi trabajo. ¿Dónde está Dios? Son preguntas que te has hecho y a veces es una causa que es invisible. ¿Por qué te vienen esas cosas a la cabeza? Entonces, ¿por qué no vamos al departamento de WHO, World Health Organization? Algunos datos, algunas estadísticas que he extraído de ellos. La depresión afecta a 1 de cada 15 adultos por año. 1 de cada 6 personas sufrirá de depresión en alguna circunstancia durante su vida. Tremendo. La depresión puede ocurrir en cualquier momento. Suele aparecer por primera vez entre los últimos años de la adolescencia y los 25 años de edad. Cada vez más he tenido que lidiar con jovencitos que están deprimidos y tienen pensamientos de muerte. Esto es algo serio, es una epidemia mundial. También el factor hereditario influye en un 40% de los casos, cuando los familiares, padres, hijos o hermanos sufren de depresión. Ahora, ¿qué es la depresión? Bueno, de acuerdo a un diccionario, dice una enfermedad común y grave que afecta negativamente la manera de sentir, pensar y actuar. Oh, estimados, si estás pasando por esto, no te preocupes. Hay solución. Hay que buscar a un profesional que te pueda recetar un plan a seguir. O tal vez necesitas, algún medicamento para que en ese momento puedas recibir de vuelta un balance para poder confrontar eso que continúa en los próximos días. Ahora, síntomas. Sensación de tristeza o desánimo. No siempre la tristeza o el desánimo significa que estás deprimido, pero cuando es por causa de la depresión, esto es serio. Pérdida de interés o placer por actividades que antes disfrutaba, como pasar tiempo con amigos y seres queridos. Te retraes, te vas a una esquina, no quieres ver a nadie, no quieres hablar con nadie y que nadie te saque de esa zona o esa cápsula que te has encerrado. No ir a reuniones comunitarias, o sea, a la iglesia o a cualquier otra reunión. ¿Por qué? Porque tienes una sensación de tristeza y falta de energía. Llegar tarde, olvidar citas por falta de motivación. Recuérdate que hay algunos que llegan tarde porque así es el carácter de ellos. No significa que está deprimido. Esto es
nada más uno de los tantos factores y un profesional tiene que ver si este factor viene por la depresión. Cambios en el aspecto o la higiene personal. Eso es muy serio. Cuando vemos esas personas que están mendigando, que se llaman homeless, y les ves la cara y la forma, la apariencia, cuando caminan con harapos, todos sucios, te das cuenta que hay un serio problema psicológico y ellos necesitan nuestras oraciones y también nuestra ayuda. Cambios en el apetito, pérdida o aumento de peso no relacionados con la dieta. Ahora, me acuerdo cuando estábamos visitando un país del mundo con Nessie, llegamos a un restaurante de comida rápida y había un hombre que entró adinerado, la niña, su hija, también tenía todo el último grito de la moda, y cuando el padre le dijo, come por lo menos una papita, hija, toma este juguito de manzana, no porque me va a hacer gorda. Estimados, estaba pasando por un tremendo problema psicológico que algunos lo llaman, problema de desorden mental. No interesa que un profesional pueda ver y diagnosticar. Ahora, vemos nosotros que cuando esto ocurre, tienes que buscar ayuda. Esa niña no quiso probar nada y era piel y hueso. No sé si era bulémica o tenía algún otro problema, pero estimados, esa niña merecía el cuidado y la atención de una persona que sí sabe qué hacer en esas circunstancias. También está el insomnio o dormir demasiado para no tener que lidiar con el mundo. Pérdida de energía o aumento de fatiga. Aumento de actividad física sin propósito. Incapaz de quedarse quieto, camina de un lado al otro, se retuerce las manos. Estimados, también sufren de sensación de inutilidad o culpa, dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, pensamientos de muerte o suicidio. Eso sí que es serio y es algo muy delicado. Ahora, estimados, no puedes tú agarrar constantemente y decir, es un demonio en la persona. Cuidado con eso, porque hay problemas mentales que no son los agentes malignos, pero ellos se aprovechan de tales enfermedades, pero es una enfermedad que existe y hay que lidiar y amar a esa persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tristeza y aflicción y depresión? Todos experimentamos un abanico de emociones en el transcurso de los días y las semanas, los meses y los años. Esas emociones varían dependiendo de las circunstancias. Cuando estamos decepcionados, nos sentimos tristes y cuando sufrimos una pérdida, nos afligimos. Normalmente, estos sentimientos fluctúan y responden a acontecimientos y cambios abruptos. En contraste, la depresión tiende a sentirse pesada, inconstante. Parece que tienes una tonelada encima tuyo. Oh, esto es tremendo. Es menos probable de que quienes están deprimidos sientan ánimo, aliento o consuelo. Si estás en esa situación, ¿cómo buscas ayuda? Es probable que siendo hispano identifiques los síntomas de la depresión como un desafío de Dios. Es importante aclarar que la depresión no se combate ni se cura por sí misma. Oh, amigos, es necesario buscar el potencial de colaboración con Dios. Se requiere mucha oración y, en definitiva, es importante recurrir a un médico especializado en salud mental. No puedes ir a cualquier persona. Debe tener su licencia. Debe ser una persona experimentada.
Ahora, hay muchos que te van a dar consejos como los amigos de Job le dieron a Job, y no eran los mejores consejos. Si tus síntomas son leves, no perjudican tu vida laboral o familiar, no afectan negativamente tu salud y no piensas en suicidio, puedes esperar 1 o 2 semanas antes de visitar a un profesional. Pero algunos piensan, tal vez mis síntomas van a mejorar, y generalmente eso no pasa. Pero los síntomas más graves necesitan atención médica inmediata. ¿Qué le debes decir al doctor? Es importante la franqueza absoluta. Debes hablar con tu médico sobre todos tus síntomas. Explícale sobre los hechos importantes en tu vida y cualquier antecedente de abuso o trauma que hayas tenido o estés teniendo. Asimismo, infórmale a tu médico sobre antecedentes de depresión u otros síntomas emocionales que tú o algún familiar tuyo haya sufrido. Dialoga con tu médico sobre tu historia clínica, tus medicamentos recetados o de venta libre que estás usando. Dile cómo la depresión ha afectado tu vida cotidiana y si alguna vez pensaste en el suicidio. Debes ser sincero. Ahora, es probable que la depresión vuelva a reincidir. De los que han sido diagnosticados con un trastorno depresivo, recibieron tratamiento y se recuperaron, es probable que la mitad de ellos sufra un episodio recurrente. Así lo dicen algunos expertos. Puede presentarse al poco tiempo o después de años y regresar, y puede haber una recaída. Ahora, estimado, veamos en este momento los factores de riesgo, y esto es importantísimo. Los bioquímicos, así the World Health Organization describe, son las diferencias en sustancias químicas del cerebro que pueden contribuir a los síntomas de la depresión. Genéticos. La depresión puede ser hereditaria. Si un gemelo idéntico tiene depresión, el otro tiene 70% de posibilidad de ser diagnosticado en algún momento de su vida. Así lo dicen los expertos de la Organización Mundial de la Salud. Personalidad. Personas con baja autoestima que se abruman fácilmente por el estrés o suelen ser pesimistas, parecen tener más probabilidad de sufrir depresión. El ambiente ahora, estar expuesto a la violencia, el abandono, el abuso o la pobreza puede hacer que ciertas personas sean, más vulnerables a la depresión. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿y qué puedo hacer? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay ciertos consejos que ellos dan. Trata de seguir haciendo las cosas que solías disfrutar. Mantén contacto con amigos y familiares. No te vayas como un ermitaño. Busca ayuda. Haz ejercicio a menudo, aunque solo des un paseo. Si es posible, practica buenos hábitos alimenticios y duerme en forma regular. Tu cerebro necesita descanso. No consumas alcohol ni drogas ilícitas que puedan empeorar la depresión. Cuidado con esos remedios que te dan por allí. Cuidado que no ha habido un estudio concienzudo y científico que ayudó a alguien porque pensó que fue ayudado por eso y ahora te lo quiere aplicar a ti. Cuéntale a alguien de confianza cómo te sientes.
acude a un proveedor de atención de salud profesional, no alguien que no tiene respaldo científico o alguien que no tiene respaldo de una licencia. Ahora, ¿qué te parece si ahora vamos un poquito a la Biblia y veamos los consejos de Dios? Por ejemplo, el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6, dice lo siguiente: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y también, ¿por qué no decirlo? El rey David, que también pasó por sus etapas de depresión. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 51, versículos del 1 al 2. Veamos su confesión, su petición. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que aquí vemos claramente de que esto es algo patético, algo que hasta los grandes héroes de la Biblia pasaron, pero supieron cómo vencerlos. Por esta razón es que nosotros tenemos que buscar la ayuda, la ayuda de Dios, la ayuda de un profesional, ayuda de un consejero. Gracias al ejemplo de David, muchos han aprendido que Dios concede misericordia a quienes abandonan su rebeldía. Y Dios nunca toma en cuenta las profundidades en que hubieron caído. El artista Miguel Ángel escribió este texto bíblico como lema en su retrato de Savonarola, que fue martirizado por la Iglesia Apostólica Romana. Estimados, vemos que es importante, hasta los artistas reconocieron estos textos para solucionar problemas graves emotivos de la mente. El perdón del pecado y el alivio de la conciencia vienen, estimados, por el autor de la salud, que es Dios, el autor de la felicidad, el autor de la alegría. Y hacen que se abran los labios de la persona para pronunciar abundantes alabanzas. David, al aludir a su tendencia innata de hacer lo malo, no trataba de disculparse. Simplemente explicaba su gran necesidad de la misericordia de Dios. Esto es fabuloso. Ahora, ¿por qué no vamos al libro de Salmos? Salmos capítulo 51, versículos 3 y 4, y veamos de vuelta qué es lo que dice este salmo. Dice lo siguiente: Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Qué maravillosa confesión del gran rey David. David no pretendía decir que no había perjudicado a Urías y a Betsabé, sino que en su sentido más profundo, todo pecado se comete contra Dios. Ahora no puedes vivir revolcándote en la angustia, en la depresión. Hay salida para ti. Dios te ama, tú vales mucho. Hay que levantar esa estima propia. Natán lo acusó y David, enternecido, declaró: pequé contra Jehová. Qué lección práctica, ¿no es cierto? Notemos que José también reconoció que pecaría contra Dios si cedía a la tentación. Y dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecar contra Dios
cuando la esposa de su jefe se le tiró encima porque quería tener una relación ilícita con ese hombre hermoso, pero un hombre de Dios que no se doblegó en la tentación. Ahora, el libro de Salmos continúa y dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, en los mismos versículos 3 y 4, encontramos esa cláusula, ese concepto tan que parece ambiguo, pero no lo es. Aquí no estamos hablando de predestinación. Esto es increíble. Con el corazón quebrantado, David comprendió su falta contra Urías y Betsabé, y abrumado por el peso de su culpa, él clamó a Dios, implorando misericordia. Cuando él rogó, no se excusó, ni se disculpó, ni intentó justificarse o quejarse contra la justicia de la ley que lo condenaba. Con verdadera humildad, David solo se culpó a sí mismo. Estimados, ¿qué te parece si en este momento dejamos que el espíritu de profecía nos expanda, nos hable un poquito más de la dinámica de lo que pasó? Y pasemos entonces al libro Patriarcas y Profetas, páginas 784 al 785. Yo te ruego que tú te compenetres en esta cita. Veamos. David expresó su arrepentimiento cuando le llegó el mensaje de reprensión de parte de Dios. Fue un himno que había de cantarse en las asambleas públicas del pueblo para que otros se instruyeran por el conocimiento de la triste historia de su caída. ¿Sabes, amigo? Aquí vemos cómo David fue saliendo, cómo él usó una terapia muy particular. Y esa terapia Dios te la ofrece también a ti. La oración de David fue sincera, procurando encontrar perdón y santificación mediante el Espíritu Santo. Oh, estimados, una de las tantas esposas de Enrique VIII, Jane Grey, quien ven en pantalla, antes de ser ejecutada, recitó el Salmo 51 de rodillas ante el cadalso. Oh, el Salmo 51 también fue uno de los preferidos salmos de John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. Y me detengo en esto. Este fue uno de los primeros libros, después del Espíritu y Profecía y la Biblia, que mi padre me dijo: lo tienes que leer. Es importantísimo para tener la cultura espiritual de esos tiempos. Este hombre recibió una visión del proceso de la salvación y la justificación por la fe y cómo salir de la depresión espiritual. Al leerlo, cambió mi vida ese libro. ¿Por qué? Porque es un libro que desde la cárcel él lo escribió. Él fue perseguido, fue maltratado, él sufrió de depresión, pero cuando vio esa visión, lo traspuso a papel y, estimados, tenemos esa obra literaria hasta el día de hoy. Maravillosa obra, te invito a que la leas con el idioma moderno, porque está escrito en el idioma antiguo y es un poco difícil de comprenderlo. Ahora, ¿qué te parece si vemos un poco y desmenuzamos la confesión sincera? ¿De quién? De David. Veamos. Primero, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice: pequé contra Jehová. Cuando Dios condena, no es injusto. Él te va a sacar del fango, te va a sacar del pozo cenagoso.
Amigo, no te desesperes. Hay salida para ti, para los tuyos. Tú vales mucho, tú eres lo máximo para Jesús. A tal punto que Él vino a dar su vida, y Él sí que pasó por momentos que se podrían haber llamado de depresión, pero siguió adelante cuando Él oraba por ti y por mí y vertió gotas de sangre. Esos son señales de tremendos problemas y luchas psicológicas. Todo lo hizo por ti. Por lo tanto, si Él pudo con Él, tú también puedes. Patriarcas y Profetas, página 491, una frase. Mira lo que dice. Esta debiera ser la petición de cada alma. ¡Ja! ¿Cuál? Pequé contra Jehová. Esta debe ser la petición. Ayúdame. No puedo con mis propias fuerzas. Ahora, un nuevo corazón y mente. Nuestra elevada vocación, página 106, terminamos con esta cita. Cuando se efectúa un cambio en la mente, en el corazón y en el alma, al hombre no se le da una nueva conciencia, sino que su voluntad queda sometida a una conciencia renovada, cuyas sensibilidades adormecidas son despertadas por la obra del Espíritu Santo. Si estás deprimido y te has preguntado, ¿qué hago? Mira, acércate a Jehová. Hay poder en la sangre de Cristo. Él es el médico de los médicos y el psicólogo por excelencia. Pero también busca ayuda a los profesionales que también tienen a Dios en su noticia. Oremos. Padre que moras en los cielos, nos encomendamos en tus manos. Ayúdanos a resolver nuestras inquietudes. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de La Voz de la Esperanza, te invitamos que todos los viernes nos sintonices para ver el tema especial. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y de nuestra parte te decimos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te